En una Japón de la era Meiji, la gente coexistía con los monstruos normalmente, hasta que un día se cansaron y en su propia defensa comenzaron a exterminarlos a todos, evento al que llamaron la Gran Purga. Nuestro protagonista es este sujeto, quien vive en un circo de monstruos dando espectáculos, cayéndose a golpes en combates contra otros monstruos. Esta vez le ponen un bicho verde que parece un Saibaman, pero no es rival para él y lo derrota de un solo golpe, aclamando todos el nombre del Mataonis. Al terminar el combate, el director del lugar lo felicita por su buen trabajo, porque aunque sus artistas no sean los mejores, el que tengan tantos monstruos guardados para estos combates los hacen muy populares. Nuestro Peli Azul intenta disculparse por no estar a la altura como artista, pero el director lo detiene y le deja muy claro que él no debe disculparse, porque él es solo un monstruo, no un artista. Porque verán, nuestro protagonista no es un humano común y corriente, sino que cuando era normal, experimentaron con él trasplantándole la sangre y los órganos de un Oni, convirtiéndolo en un semi-humano. Sin verse afectado por lo que el viejo le dijo, el chico se mete a su cuarto a descansar, pero en lo que se termina su botella, ve un reflejo en ella, dándose cuenta que alguien lo está vigilando. Los días pasan y mientras se pasea por el pueblo, un grupo de niños lo sigue, que al solo voltearse los espanta a todos. Siguiendo su camino, unos pueblerinos atacaban a un gato y al ver al Mataonis le ordenan que acaben con él, porque según ellos es un demonio. El chico se niega, diciéndoles que solo es un simple gato, dejándolo en paz, siendo tachado de farsante. Irónicamente, esa misma noche, en sus combates clandestinos, justamente tuvo que pelear con un monstruo gato, pero lo más importante era quien lo vigilaba mientras combatía. Terminando el combate, esta chica se mete en su habitación, pero no consigue dar con el Peli Azul, y cuando busca irse al no dar con él, resulta que la estaba esperando afuera de la casa, pues ya sabía que alguien le seguía, descubriendo que era una sirvienta con una jaula en la mano. Sin ningún tipo de escrúpulos, el Mataonis se acerca a la mujer, intentando saber qué es lo que hay en la pequeña jaula. No obstante, sería rápidamente detenido y daría comienzo a su segunda pelea de la noche. La mujer desenfunda el rifle que carga en su espalda y sabiendo que está en desventaja de distancia, él lanza una de sus sandalias, haciendo de distracción, dándole el tiempo suficiente para que pueda acercarse y vaciar su cerveza en el cañón del arma. Pero esto no detiene a la maid, que con la bayoneta de su arma intenta apuñalar al chico, incluso lanzándole el arma en una ocasión, que para cuando la reciba, propinarle una patada en toda la cara, cerrando todo el combate en su último ataque por la espalda, que es detenido por el chico pisando el cañón del arma contra el suelo. La pelea se detiene cuando le piden perdón al Peli Azul, pero que debería de ser más cuidadoso, pues todo ocurrió porque de imprudente intentó agarrar la jaula que lleva. Le dicen que saben que solo puede matar cuando está actuando, y como esto es cierto, liberan a la sirviente, que en la brevedad de lo posible se levanta y vuelve a alzar la jaula. Pero algo raro estaba pasando, pues a pesar de escuchar esa disculpa y advertencia, la maid en ningún momento movió sus labios. Pero lo que más llama la atención es que quien fuera que sea ella, conocía lo suficiente de él, tanto de cómo de sus poderes de Oni, de que es un semi-humano y que no le quedaba mucho tiempo de vida, pues el demonio que lleva dentro de sí en algún momento se descontrolará, devorando toda su humanidad y por ende acabando con él. Buscando respuestas, el Peli Azul les dice que si no le dicen todo lo que sabe, empezará a pelear. No obstante, no iba a hacer falta eso, porque ella había venido hasta él porque quería hacerle un trato donde los dos iban a salir ganando, porque sabía cómo hacer que nuestro prota viva más tiempo, y ella quiere algo que solamente él puede hacer. Shizuku, que es el nombre de la sirvienta, se acerca lo suficiente al chico para que logre verlo por sí mismo, y no era más que en su jaula estaba la cabeza de su mentora, la cual ella misma se presenta como Aya Rindo, y quiere que nuestro prota la mate, pues resulta que ella es un ser inmortal, que claramente no debería de poder morir, gracias a sus altas capacidades de regeneración, pero existe una criatura entre todas las que existen, cuyos ataques y golpes detienen las capacidades curativas, y esas criaturas son los Onis. Aya cuenta que perdió su cuerpo hace 6 meses cuando fue atacada por una de esas criaturas, sin embargo, si un Oni fuera quien le cortó la cabeza, ella hubiera muerto, pero deduce que aquella persona era un semi-Oni como él, y al tener la mitad de esos poderes, no pudo matarla, sino que solo reducirla a ser una cabeza. Aunque esto no pasa con el famoso Mataonis, pues su parte Oni es más acentuada que la parte humana, por lo que él sí podría matar a seres inmortales. Aunque fue un semi-Oni quien la atacó, ella no logró verlo, únicamente vio un hombre mayor cuyos únicos identificativos eran un bastón y que era extranjero. Sugaru Shinichi, nuestro prota, cuyo nombre significa artista principal, le da gracia a Aya, pues según lo que ve, el Peli Azul no tiene ninguna pinta de ser el artista principal, pero sí le da la curiosidad que aunque el chico quería morir al igual que ella, este se defendió de los ataques de la sirvienta, y todo es porque el chico quiere morir de una manera divertida. Ya aceptando que iba a morir, buscaba ser consumido por el Oni en una de esas peleas clandestinas a las que iba, y cuando se volviera loco, matar a la mayor cantidad de espectadores, artistas y al mismo director del sitio, que tanto adoran ver la sangre. O esa era la idea, hasta que nuestra señorita inmortal le ofrece una forma de prolongar su vida, de manera que nuevamente le pide que la mate para hacer el intercambio, a lo que Shinichi se niega, pues prefiere hacer las cosas de una manera más divertida, y en vez de matarla, prefiere ayudarla a buscar su cuerpo y que ella la ayude a vivir más. Se fijó que ella aún quería recuperar su cuerpo, y que también sabía dónde estaba, demostrando que no es tan estúpido como parece, además de que posiblemente el tipo que lo convirtió en medio Oni es la misma persona que le cortó la cabeza, siendo el mismo hombre del bastón con la M. Por eso el chico de pelo azul se ofrece para ir en búsqueda de su rival en común, actuando él como el cuerpo para llevarla y protegerla, y que ella sea la cabeza que piense cómo encontrarlo, prometiéndole una divertida aventura de la cual no se iba a arrepentir. Aceptando el trato, los tres embarcan a su nuevo destino, Europa, donde posiblemente esté aquel hombre, no sin antes declarar cómo alargar la vida del Mataonis.
que para ello debe de consumir alguna parte del cuerpo de la inmortal, ya que sus células lo ayudarán a estabilizar. Pero como no le va a dar ninguna parte útil de su cuerpo, solo puede ofrecerle sus fluidos, siendo la saliva su mejor opción. Y con una imagen que me recuerda a Shingeki, Shinichi besa a la inmortal para sellar su trato. Un año después de los sucesos, un padre y su hijo se encuentran en el bosque cazando un venado. A pesar de llevar un arma, el padre se abalanza sobre el animal, consiguiendo así matarlo con sus manos. Su hijo no entiende para qué trajo los rifles si no iba a usarlo, pero el padre menciona que esto es un regalo del alcalde del lugar, por lo que tenerlo puede darles más unión con los humanos, ya que ellos dos son realmente vampiros. El padre busca querer llevarse bien con los humanos, ya que desde la muerte del conde Drácula, los vampiros ya no son respetados. Incluso un cazador intentó ir a por ellos hace unos días. Al llegar a su mansión, su hijo le reprocha el hecho de que guardó la estaca de plata del cazador en su bodega, a pesar de ser peligroso para ellos. Justo cuando le dice que es preferible que ellos la tengan a que ronde por ahí, se retracta de sus palabras cuando consigue el candado de la bodega roto y tirado en el suelo. Rápidamente abre la bodega para revisar qué o quién había dentro. Sin embargo, lo que encontró fue la misma estaca de la que hablaban, pero cubierta de sangre de vampiro. De inmediato ordena a Raúl a permanecer detrás de él, mientras buscaban al resto de miembros de su familia, apareciendo uno por uno cuando los llamaban e incluso escuchando a su hija cantar con su sirvienta en la lavandería. No obstante, aún faltaba alguien, quien ni se escuchaba de ella ni estaba por fuera. El vampiro busca lo más rápido que puede su habitación y cuando llega la consigue hecha un desastre. Su esposa yacía muerta en su silla con un enorme hueco en su corazón. La noticia no se hizo esperar para que salieran los periódicos y un montón de reporteros estuviera fuera de la casa del señor Goddard. Incluso cuando había jurado por escrito que no iba a beber más sangre humana, la sociedad no parecía confiar en él, teniendo cero remordimiento ni pesar a la hora de hablar sobre su difunta esposa, excepto por Annie Keber, una pelirroja de 14 años que estaba interesada en el caso y defendió al vampiro de las palabras del resto de periodistas. Al ser la única que comprende su situación, es la única con la que medio accede a hablar, mostrándose molesto y decepcionado que después de tanto tiempo sin beber sangre e incluso asistiendo a la iglesia, reciba un trato tan denigrante, siendo incluso que la policía había cerrado el caso de investigación. Entonces, como única opción para llegar a la verdad, Don Goddard contrata los servicios de los detectives de casos de monstruos, quienes son Aya Rindo y Tsugaru Shinichi, a los cuales la pequeña periodista se refiere a este último como el portador de la jaula. Mientras venían en camino y molestaban un poco al cochero, la familia vampiro hablaba de las habilidades de estos detectives, que se nos demuestran nada más bajarse del carruaje, determinando la situación con la esposa del cochero con solo fijarse en su ropa. Una vez en la mansión, nuestros detectives se presentan, pidiendo de primera mano que acepten a su conductor con un carisma envidiable, aceptándole al señor de la casa y presentándose como Jin Goddard junto a los hombres de sus hijos. Como es de costumbre, al hablar Aya la confunden con Shizuku, sintiéndose algo extraño pues no sabía que la detective era una mujer, pues Shinichi solo era un aprendiz que al bromear sobre el pecho de la inmortal ambos se ríen, pero cuando hacen hablar a Shizuku es cuando terminan de descolocar al vampiro, que cuando se le ordena a la sirvienta llevar las cosas es cuando Goddard pregunta realmente dónde está la señorita Aya, terminando por mostrarle que es quien se encuentra dentro de la jaula. Noticia que aunque ellos también son seres sobrenaturales, impacta a toda la familia pues no esperaba tal visita. Y luego de unas cortas preguntas comienza la investigación. Lo primero que tenían que ver era el cuarto donde fue hallada la víctima, no sin antes preguntar por la cantidad de integrantes de la mansión, que sin contar a la difunta esposa del Don Goddard eran 4 miembros de su familia, el mismo Jin, el hijo mayor Cloud, el hermano del medio Raúl y la pequeña Charlotte, y aparte de la familia, los 2 sirvientes de la familia, Alfred el mayordomo y Giselle la criada, quienes llevan más de 20 años sirviéndoles, siendo los 2 humanos. Una vez en su cuarto, varias cosas llaman la atención de la inmortal, como el pequeño martillo que se posaba a un lado de un reloj, pues la señora Hannah, que antes era una humana, tenía una clara pasión por la carpintería y siempre se la pasaba arreglando piezas antiguas, haciendo que el martillo y el golpe del metal fueran sonidos característicos de su habitación, además de un emblema con espadas que había en cada una de las habitaciones, espadas reales, pues como son vampiros, si se llegaran a cortar, por sus grandes capacidades de regeneración no les causaría un problema, teniendo poco sentido que estas sean falsas. Cuando la detective propone observar el cadáver, el señor de la casa le dice que es algo imposible, pues los cuerpos de los vampiros se desintegran enseguida cuando mueren, pero con una foto de una cámara especial logran revelar el último estado del cuerpo de Hannah. Dicha foto mostraba que efectivamente había sido de un solo estacazo al corazón, pues como se veía plácidamente dormida, no presentaba síntomas de forcejeo y toda la sangre del suelo aseguraba que ese fue el sitio del asesinato. En primera instancia se cree que fue obra de un excelente cazador, pero no dejó rastro ni alarmó los agudos sentidos que poseen los vampiros. Aparte, en el suelo también habían 2 cosas que dejó el perpetrador atrás. Una de ellas era una botella de cristal y el otro un abrigo ensangrentado. Aya le pide al peli azul que limpie con la manga la botella. Al chico se le viene a la cabeza un viejo cuento, fijándose que también el corcho de la botella se encontraba ensangrentado. Cambiando de tema, la atención principal se centra en la daga de plata, que al no llevar una funda cuando se le quitó al cazador, tuvo que pedirle a su mayordomo que se la llevara, pues el contacto directo con la estaca haría una pequeña quemadura en la piel del vampiro, la cual tardaría en curar porque detiene las capacidades regenerativas de estos seres. Por esos motivos de seguridad es que era guardada en la bodega, y los únicos que tenían la llave eran Alfred y el mismo Goddard. Con esta información habían avanzado lo suficiente, quedándole en duda nada más el asunto de la cronología, y pues si fuese un cazador que viniera desde afuera, habían 7 incógnitas que no cuadraban, pidiéndole al mataonis que levante los dedos por
ella. La primera, porque doña Hannah no se levantó si posee tan avanzados sentidos. La segunda, porque se infiltraron por la noche si era la hora en la que los vampiros estaban despiertos. La tercera, porque el asesino dejó la botella en la escena del crimen si sería algo fácil de llevarse. La cuarta, como sabía que la estaca de plata estaba en la bodega y la hora en la que la señora Hannah tomaba la siesta. La quinta, porque devolvieron la estaca al almacén. Y a pesar de que faltaban 2 preguntas más, Shinichi la detiene, pues se había quedado sin dedos en la mano, y el señor Goddard se estaba sintiendo mal por todo lo que le estaban diciendo, dejando ambas para más tarde. La cena no se hizo esperar. Por un lado, los humanos disfrutaban de una comida normal, mientras que la familia vampiro, por el otro lado, se tomaban un banquete de sangre, puesto que la necesitan de vez en cuando para mantener sus energías. Ya sea por la broma de la señorita Aya o por los malos modales de Shinichi, a los hijos de Goddard no parecen caerles bien, pareciéndose más unos estafadores que unos detectives. Sin embargo, demuestran su valía cuando el Semi-Oni sabía que Raúl lo estaba vigilando desde antes que llegara. Por su parte, Aya demuestra su habilidad determinando la situación del cochero, que este había dejado la bebida exactamente hace una semana debido a que su esposa se lo pidió y solo necesitó el ver los detalles en su camisa y barba. Aquellos que no conocían la capacidad de la inmortal quedaron sorprendidos ante tales deducciones, erradicando cualquier duda que tuvieran sobre su valía, siendo comparada hasta con Sherlock Holmes, aunque no fue de su agrado, pues para ella, él era algo excéntrico. Prosiguiendo con las preguntas, sabiendo que como la hora de la muerte de la señora Hannah fue a las 1:30 y que también se determina que la hora de la comida terminó a las 2:30 en presencia de todos, y luego se retiró a su habitación cuando fue la última vez que alguien la vio. De resto, Cloud y Goddard se encontraban hablando en el estudio, mientras la pequeña Charlotte jugaba cerca de ellos, retirándose los tres de esa habitación alrededor de las 1, pues como era lunes, tocaba día de casa. A esa misma hora, el vampiro abrió la bodega para buscar el fusil que le regalaron, y para él todo estaba en orden. Eso quiere decir que para que alguien hubiera tomado el arma, tuvo que ser luego de que el señor saliera de la bodega para cazar. Cuando le preguntan a Cloud qué hacía a la hora del asesinato, este alegó que se encontraba solo en su cuarto leyendo, de manera que nadie lo había visto, sorprendiéndose de que no hayan matado al animal con el rifle, pues había escuchado los 3 disparos desde su cuarto. Y en el caso de Raúl, acompañó a su padre justo antes de que se fuera a cazar, pues quería investigar plantas y hongos, estando afuera casi en todo momento. Además de que cuando estuvo en su habitación aseguró no escuchar ningún ruido extraño. Giselle estuvo todo el tiempo con la pequeña Charlotte, a excepción de un momento que fue al baño, y Alfred estuvo solo en todo momento, haciendo que los únicos sin coartada sean Cloud y Alfred. La familia intenta defenderse diciendo que ninguno de ellos podría haber matado a la señora Hannah, pero todos los factores concluyen en que tuvo que ser alguno de los residentes y no alguien de afuera, noticia que impacta a la niña haciéndola salir corriendo de la cena. Luego de la incómoda situación, los presentes se retiran de la mesa, siguiendo con su investigación Aya y su compañía. Aunque parecía muy segura hasta hace unos momentos, aún hay algunos cabos que atar, contemplando a los sirvientes como los más sospechosos. Shizuko es ordenada a ir a vigilarlos, y mientras siguen con la lista de presuntos sospechosos, Cloud se aparece en mitad del camino, rebatiendo que ninguno de su familia es a quien buscan, mucho menos a él. A causa de un comentario gracioso pero indebido por parte de la detective, provocan la cólera de Cloud, quien tomando el cuello del portador de la jaula los amenaza, para luego irse molesto. Incluso esto ayuda a la investigación, pues querían ver sus manos, que estaban inmaculadas, y con eso podrían seguir la siguiente pista. Así pues, Shizuko hablaba con el resto de sirvientes. Las conversaciones y el ambiente parecía estar tranquilo. Sin embargo, en cuanto se hacen la 1 de la madrugada, las labores de Alfred le piden retirarse de la habitación, hecho que no iba a poder ser, pues por las órdenes de la maid de la inmortal no podía dejarlos retirarse. Esto se ve que afecta al mayordomo, quien se descontrola por unos segundos, con la pregunta de qué hacía Shinichi y el señor Goddard en el bosque. Y aunque normalmente fuera al revés, esta vez es el vampiro quien está haciendo las preguntas, pues desde que vio la cabeza viviente se cuestionaban que eran nuestros protagonistas, terminando por descubrir que una era un ser inmortal con las mejores capacidades regenerativas y el otro un Oni, bestias con células tan salvajes que detienen la regeneración de cualquier ser, pero que pueden morir de una bala o una explosión, además de que no son tan inteligentes. La conversación hubiera seguido de no ser por una flecha que impacta al cuello del señor, que al no ser de plata solo logra molestarlo. Incluso cuando el vampiro haya pactado no hacer daño a los humanos, encuentra la excepción cuando uno de estos los ataca a él primero, abandonando sus modales y demostrando por qué los vampiros son los reyes de los monstruos. Volviéndose uno con la oscuridad, avanza por los árboles a una velocidad descomunal, enfrentándose al cazador sin problemas, desarmándolo en un momento y estando a punto de matarlo. No obstante, la intromisión de los detectives les salva la vida, pero solo a costa de la información que necesitan para cerrar este caso. Bajo el interrogatorio, el cazador se identifica como Joseph, un alemán, que si bien forman parte de la alianza y no tienen nada en contra de la familia Goddard, vino en venganza del antiguo cazador que vino a matar a la familia, llamado Hugo. El mismo Joseph le dijo al cazador que no lo hiciera, pues eran aliados, pero notándose seguro, Hugo sabía que lo lograría, ya que contaba con un aliado para eso. Pero en vista que nunca regresó, el cazador fue a acabar con el engendro que había matado a su amigo. La última pregunta era que si sabía que la estaca era de plata, que al responder que no sabía nada de eso, es dejado en libertad, en contra de la voluntad del vampiro. Pero más bien es gracias a este cazador furtivo que ya podían regresar a la mansión con tranquilidad, gracias a que con esas últimas pistas ya tenían todos los preparativos para cerrar el caso y encontrar al culpable. Ya teniendo toda la información que deberían poseer, la detective Aya confirma sólidamente que el asesino se encontraba entre uno de los miembros de la mansión, debido a las 5 condiciones que había mencionado antes, pero ahora poniendo la sexta sobre la mesa, la cosa
cosa parece estar más clara. Si bien tanto Cloud como Alfred estaban en sus habitaciones entre la hora de la 1 y la 1:30, ninguno escuchó nada, cosa que podría marcarlos como cómplices. Pero al ser que ninguno poseía una coartada, si de verdad estuvieran conspirando, se hubieran encargado de crear una excusa para ambos. Esta misma pista lleva a entender que el asesinato no fue a esa hora, sino entre las 2:30 y las 1, es decir, media hora antes, donde la mayoría parecía tener coartadas, menos unos pocos. Continuando, a pesar de que la estaca de plata se encontraba en la bodega y ensangrentada, esta realmente no era el arma asesina, ya que de ser así, por lo menos se hubiera escuchado un sonido de martilleo en la habitación, cosa que no sería rara, puesto que todos creerían que la señora Hannah estaría arreglando cualquier mueble, por lo que si el asesino no aprovechó eso, no fue porque no quería, sino más bien porque no podía, ya que podría partir la estaca, que realmente estaba hecha de un material distinto a la plata. Ante el rechazo de Goddard por aceptar que algunos de ellos fue, la detective saca a relucir el séptimo y último punto, la botella de cristal. En el momento que se la encontró, esta estaba sucia por dentro, de manera que no pudo contener el agua bendita que se había conseguido en la cena. La única explicación a eso era que el agua bendita sí fue usada, pero fue congelada y convertida en estaca, siendo este material efectivo contra los vampiros, aunque en menor medida que con la plata. Luego de haberla asesinado, fue que con la botella diferente recolectó la sangre de la señora, dejando el abrigo y la botella para hacer creer que tenían prisa y que le había vertido el agua bendita encima. De resto, solo le bastó esperar que Goddard saliera a cazar para romper el candado de la bodega y utilizar la sangre sobre la estaca de plata, haciendo como si esa fuera el arma homicida. Con toda esta información, 5 datos son expuestos nuevamente, pero esta vez son: el primero, que el asesino no tiene coartada entre las 2:30 y las 1. Segundo, tuvo que ser alguien que se cree que no se pudo por su coartada en la noche. Tercero, pudo desplazarse tranquilamente por la casa en ese tiempo. Cuarto, tuvo que tener la fuerza suficiente para poder apuñalar con la estaca y romper el candado. Quinto, había que hacerlo bastante hábil para asesinar sin que los afinados sentidos de los vampiros lo detectaran, descartando de uno en uno los sospechosos, siendo el único con la fuerza suficiente entre los que quedaban era Raúl. El rubio niega diciendo que era imposible manejar la plata, pero las huellas dactilares en la estaca de plata decían lo contrario, pues pudo tomarla por accidente, que cuando todavía este no tenía marcas de quemadura, la gran regeneración de los vampiros le permitió cortarse y así eliminar la evidencia. Ni bien terminó de hablar Aya, el hermano medio se lanzó para matarla, aceptando de esa manera su culpa. No obstante, nunca logró llegar a la inmortal, ya que Shinichi lo detuvo con apenas una mano, llevando el combate fuera de la mansión. Ya sin interrupciones, Aya concluye afirmando que el cazador Hugo fue contratado por Raúl, con el propósito de matarlo y robarles sus armas, utilizando la estaca de plata de señuelo y la funda de la misma para congelar el agua bendita con la misma forma cilíndrica. El propósito de los sucesos era la búsqueda de la ira de su padre hacia los humanos, puesto que era el único que los respetaba. Raúl se sentía como un ser superior a los humanos y no veía justo el tratarlos como iguales, culpando a su madre por eso y ahora también al resto de la familia, situación que le entra por un oído y le sale por el otro al Mataonis, que tomándolo como un simple espectáculo le propina la paliza de su vida. El rubio, a pesar de recibir los golpes que no se regeneraban, seguía peleando a la vez que el portador de la jaula le contaba un pequeño cuento, pero sin ningún tipo de esfuerzo, acabando con la vida del asesino. Una vez vuelve a entrar Shinichi en la sala, todos aceptan lo peor, dando por cerrado el caso, junto con la próxima llegada del amanecer. La pequeña reportera de cabellos rojizos aparece ante los detectives, apreciando la velocidad de resolver un caso en una sola noche. Sin embargo, ella es encargada a motivos más importantes, que era sostener la jaula de Aya, mientras el telonero era perseguido por la sirvienta, quien debía castigarlo por una broma que hizo el día anterior de su ama. Al final, termina la jaula en manos de Don Goddard, permitiendo a ambos cruzar unas palabras, declarando que iba a anunciar al asesino de su familia, terminando por ser calmado cuando la detective le dice que al tener tan larga vida, siempre van a poder empezar de nuevo, tocando como último tema el paradero del viejo del sombrero y el bastón con la M, que para su fortuna había pasado por allí hace unos días, presentándose como el profesor, quien en rumbo a Londres se mostraba como él y otras personas más iban en un carruaje hablando de un tal Arsène Lupin. En algún lado, despertado en un lugar desconocido y maniatado, un hombre moreno de cabello blanco es llamado Eric por su captor, cosa que le sorprende, pues este era su nombre real que ocultaba bajo el apodo del fantasma de la obra. Principalmente había sido secuestrado junto con una joya preciosa, porque el último ayudante del ladrón había desistido de un gran atraco y necesitaba a un compañero con el cual poder robar la penúltima noche, un tesoro único e inigualable que se encontraba bajo la posesión de Phileas Fogg en su mansión inexpugnable, además de que en Londres también se encontraba el inigualable Sherlock Holmes, pero esto no hace más que emocionar al secuestrador, que termina siendo nada más y nada menos que Arsène Lupin. Contando con que podrían lograrlo, el fantasma de la ópera acepta el encargo, ya que como fue robado, tiene que responder a los deseos de su dueño. Como era de esperarse, el día del gran atraco cada día se acercaba más, y toda Londres estaba alerta de esto, porque Lupin siempre que iba a robar un sitio, tenía que anunciarlo para todo el mundo. ¿El por qué? Porque es un caballero. Total, que ahora todos los detectives del mundo ahora le seguían la pista, con órdenes de capturarlo si lo conseguían, entre ellos nuestros protagonistas, quienes se encontraban a su bola intentando conseguir el paradero del hombre del bastón, y qué mejor sitio que una tienda de bastones. Para nadie es sorpresa que cuando le mostraron al cajero la cabeza de la inmortal, el cajero cae desmayado.
momento que aprovechan los detectives para tomar prestado el registro de las personas que han comprado en esta tienda, para ver si así logran dar con el que transformó en Oni a Shinichi. No obstante, son detenidos por un detective algo peculiar, que junto con su compañero Watson le piden que devuelvan el registro a la tienda de donde lo sacaron, pero como no tenían intenciones de devolverlo, parecía que iba a iniciar una riña, terminando por ser detenidos por la policía del lugar, que los detiene sin siquiera preguntar quiénes eran ellos. A pesar de ser capturados, ambos equipos de detectives iban sobrados y no hicieron mucho por intentar convencer a sus captores, sino que más bien utilizando sus habilidades en conjunto, hundieron más a un par de gemelos que decían no ser culpables. Ante tal despliegue de intelecto y darle vuelta al periódico, se da cuenta que las personas que habían atrapado era el detective con mayor renombre de todo el mundo y la gran detective proveniente de Japón, Sherlock Holmes y Aya Rindo, pidiendo rápidamente que cambien su destino. Sin embargo, ellos no eran los únicos en el lugar, pues el profesor y sus secuaces estaban más cerca de lo que parecía. Una vez llegan a la mansión de Phileas, ambos equipos de detectives entran a las instalaciones. Nada más estar unos segundos juntos, Sherlock y Aya parecen no llevarse bien, diciendo entre ellos que pueden resolver este caso sin ayuda del otro, pero a Phileas no le importa, porque necesita a los dos para detener al ladrón del guante blanco. Repasando el aviso que le dejaron, todos esperaban que Lupin apareciera entre las 11 y las 11:30 del 19 de enero, para llevarse la penúltima cena junto con la caja que la resguardaba. Sin perder tiempo, Holmes manda cerrar todos los posibles accesos al sótano, porque el diamante negro estaba guardado en una habitación especial en lo profundo de la mansión, pareciendo una tarea casi imposible de hacer, porque para entrar tenía que pasar primero por las 108 personas del lugar e incluso habían 2 invitados más, provenientes de la compañía de seguros Royce. Llegan 2 personas en especial, Reynolds y Fátima, que para Lupin son los más peligrosos de todos, pues tienen 3 cosas en común: usan nombres claves raros, siempre visten de blanco y son extremadamente fuertes. Normalmente son una agencia cazamonstruos por excelencia, pero por ahora deben de trabajar junto con los detectives de la jaula. Una vez reunidos, el Fog los lleva a todos a la bóveda para enseñarles el diamante, que se encontraba dentro de una caja del mismo material que hombres lobo y vampiros odian, la plata. Contándonos su historia, Phileas declara que el diamante contaba con una composición inusual y una inscripción en él que hablaba sobre los hombres lobos, pues se cree que al perder una guerra entre los gnomos y los hombres lobos, los pequeños juraron venganza contra los lobos, guardando el cristal para poder ubicarlos en un futuro y poder vengarse contra ellos. Por ese motivo, aparte de Lupin, el profesor también buscaba el diamante, molestándole el hecho de que Arsène siempre buscara las mismas cosas que él necesitaba. Sin embargo, esto no lo detendría, mucho menos sabiendo que Shinichi había venido a Londres por él. Holmes, por su parte, seguía investigando cualquier intento de infiltración, como la rejilla de aire que estaba en el techo de la cámara, e incluso declarando que alguno de los presentes podría ser el maestro del disfraz, retirándose lo antes posible, pero prosiguiendo con su plan estipulado. Sabiendo lo que iba a hacer, solo restaba esperar el momento de robo, por lo que mientras tanto los presentes se retiraron a hacer sus labores cotidianas, entre ellos los detectives de la jaula, que en cuanto pudieron dieron un paseo por el parque, pero en un descuido dejan a Aya sola en una banqueta, y dado su parecido a otra jaula que justamente estaba al lado, al final la terminan confundiendo. Por otro lado, Sherlock esperaba en su departamento y ante la llegada de su compañero Watson alegaba que estaba seguro que todo estaba resuelto y que iba a disfrutar mucho esta contienda contra el mismísimo Arsène Lupin, pareciéndole bien a su compañero pero no tan bien a su hermano, quien irrumpe en la habitación para decir que él no es Sherlock. Aunque calmadamente busca defenderse, el largo de sus uñas lo delata, además de que el hermano Mycroft venía acompañado del verdadero Holmes, no dejándole más de otra al impostor que revelar su identidad, mostrándose como el verdadero maestro del disfraz. Aprovechando su reunión con el detective, Lupin le pregunta si sabe qué es lo característico de una cerradura, y ante la errónea conjetura de que sea guardar algo con llave, le responde que lo importante es que se pueda abrir, demostrando sus habilidades con una pequeña caja sellada, para luego despedirse de un salto por la ventana, cayendo justamente en el coche que manejaba su chofer, aunque no terminan por avanzar mucho cuando se encuentran a una Shizuku perdida, pues al descubrir que la jaula de su mentora no era la correcta, llevaba buscándola por toda la ciudad, recibiendo la ayuda justa de Arsène, quien al casi arrollarla, sus valores no le dejaron más de otra que ofrecer su ayuda, mostrándose que Lupin realmente es un buen sujeto, o como dice Holmes, un caballero, muy diferente a los 2 miembros de la agencia Royce, que actúan como ayudantes, pero sus verdaderas intenciones son robar el mismo diamante tan pronto como puedan, echándole la culpa a Lupin, pues la leyenda cuenta que ese diamante está hecho para conseguir a los hombres lobo, siendo perfecto para que la agencia erradique más monstruos como puede. A pesar de esto, el detective ni se inmuta, pues aparte de tener un último as bajo la manga, también contaba con el equipo de Aya Rindo para esta tarea, que hablando de ella, cuando la persona que se llevó al jaula por accidente se da cuenta que está llevando una cabeza cercenada, la suelta en la mitad de la carretera, donde es arrollada por el dúo de gemelos del principio, pero tranquilos, como es inmortal se vuelve a regenerar. Teniendo la idea de venderla a un circo, ambos pelirrojos la secuestran y se la llevan en un coche a toda velocidad, pero con una vista casi inhumana. Cuando paran por delante del coche donde estaba Shizuku, la maid logra localizar a su maestra, pidiéndole que sigan a ese coche y así comenzando una persecución. Entre pasaban los coches por las calles de Londres, la reportera Annie está con el peli azul, que de igual manera está buscando a su mentora, y que no pensaba que ella lo iba a conseguir a él primero. Viéndolos pasar por su lado a toda velocidad, el mataonis no se iba a quedar atrás, uniéndose a la persecución a través de los techos, logrando emboscarlos en uno de los callejones por los que pasaron, salvando hacia su maestra en unos instantes. Cuando justo logra colocar a la inmortal bajo el velo de
su jaula, la deja en manos de Annie, que venía con él, llegando después la sirvienta junto con los dos caballeros que la traían, percatándose la detective que con quien venía su subordinada no era nadie menos que Lupin y el fantasma de la obra. Para demostrar su superioridad, Lupin alcanza a tener un corto combate con el Mata-Onis, utilizando unas canicas al parecer mágicas para desplazarse y golpear a su contrincante. Parecía tener un combate parejo en un intercambio de puñetazos y bloqueos, pero terminando como el ganador el ladrón, luego de propinarle un golpe en la barbilla que noquea a su rival, diciendo como última recomendación al grupo de investigadores que se dieran por vencidos con el caso. Pero para ellos el caso apenas comenzaba. Llegado el momento para el gran asalto, Holmes y todas las personas contratadas para resguardar el diamante se presentan nuevamente en la mansión, incluso el mismo inspector Ganimard, que luego de una alada de bigote, Holmes elimina sus sospechas sobre él, y luego de que todos tengan sus cosas en orden para la misión, avanzan hasta la cámara del diamante. Estando confirmada la caja por el mismo Phileas y contando con el resguardo de sus otros 5 acompañantes, la cámara sellada desde fuera, quedando todos encerrados hasta pasar la hora del robo. Watson intenta sacar su pipa para fumar como de costumbre, pero su compañero le dice que no hace falta, que lo haga al final de la noche. Ambos miembros de Royce esperaban fuera del lugar, para, según Sherlock, poder robar el diamante más rápido. Itsugaru y Shizuku aguardaban en la cúspide de una de las torres, siendo los primeros en ver las primeras explosiones del plan de Arsène. Rápidamente la información llega a la cámara subterránea, iniciando igualmente el plan del detective, sellando la puerta desde dentro a puro balazo limpio, impidiendo la entrada y salida del lugar, o por lo menos entre las 11 y las 11:30, pues si Lupin puede abrir cualquier cerradura, si esta no puede ser abierta, ni siquiera el ladrón podría entrar. Sin embargo, esto no sería suficiente para detenerlo, pues un gran chorro de agua comienza a entrar por la ventilación de la cámara, inundando el lugar y dejando poco a poco a todos sumergidos en el agua. Interrupción para pedir que te suscribas al canal si no lo estás y que le des un buen like al video, ya que si estás aquí seguro te está gustando. Ahora te dejo seguir. Aunque el nivel del agua subía continuamente, el inspector Ganimard calma a los presentes en la sala, pues se sabe que Lupin no mata a nadie, sabiendo que de alguna manera se logrará detener, lo más probable antes de tocar el techo por la altura de la cámara. El agua iba haciendo que de a poco todos subieran, teniendo los guardias que avisarles a los de la aseguradora para que fueran a abrir la cámara, ya sea a la fuerza. Todo iba según los planes del ladrón, que con unas pocas palabras sobre el candado hizo cambiar la mentalidad del famoso detective, y lo despistó de las otras posibles maneras de cometer el robo. Cuando llega Fátima, rompe las paredes del sitio, haciendo que baje el nivel del agua, y siendo justamente las 11:30, la caja fuerte ya no se encontraba en la habitación. Mojados y sin más nada que hacer, todos se retiran a tomar calor en la caldera. Pasando por el puente de madera del sótano, para cuando hayan estado calmados, Sherlock detiene y esposa a Ganimard con sus mismas esposas, pues no se trataba de otro además del ladrón de guante blanco. A pesar de que su disfraz era casi perfecto, el peso que aparentaba tener y el peso de sus pasos en el puente de madera no coincidían, dejando en claro que la barriga tenía que ser falsa. Teniendo ya al perpetrador allí, solo hacía falta saber qué hizo con la caja con el diamante, ya que al estar en todo momento con ellos, no se la pudo llevar a ningún lado, determinando que únicamente sería posible si se saca por el conducto de aire por donde dejó entrar el agua, lanzando una soga por la corriente descendiente. Por eso tenía que haber alguien dentro para amarrar la cuerda a la caja. A pesar de ser esposado, Lupin logra zafarse sin ningún tipo de esfuerzo, y quitándose su disfraz, revela que las conjeturas sobre su plan eran ciertas. No obstante, el diamante no se encontraba dentro de la caja fuerte, pues este había sido retirado con tiempo y puesto en la caja de los tabacos del buen Watson, desmontando los trucos de Lupin. Pero cuando van a buscar en la chaqueta del compañero, no encuentran la caja, poseyéndola el ladrón en sus manos, que además desapareció tras una bomba de humo. Alejándose rápidamente de todos, se encuentra con el fantasma de la ópera, esperándolo con la caja en mano, sintiéndose victorioso por tener ambas recompensas, la penúltima noche y la caja de plata. Sin embargo, no se esperaba que de la caja saldría Ayarrindo, que llevaba todo el tiempo dentro de la caja, asegurando la puerta con los dientes, y luego de un fuerte grito, revela su ubicación para que Tsuguru llegara al rescate. Contando con la llegada de la sirvienta, era un combate de 2 versus 2, o al menos era lo que se esperaba, pues a la mínima, el fantasma de la ópera huyó del lugar, y por si no fuera poco, Reynolds, el estirado de la aseguradora, venía para matarlos a todos y llevarse el diamante, aunque algo más grande estaba pasando. Otra bomba explota, pero esta vez haciendo volar el puente que conectaba la ciudad con la mansión, dejándolos a todos encerrados en el lugar, y lentamente varias siluetas caminan a paso lento entre la humareda. Eran el grupo del profesor. En un segundo rebanan a uno de los guardias, reduciéndolo a simples pedazos de carne, mostrando ser muy fuertes y sin miedo de matar incluso a inocentes, presentándonos a cada miembro del grupo. Víctor, que es un monstruo Frankenstein pero un tipo chill, Carmila, una vampira que le gustan las mujeres y no solamente chuparle la sangre, Aleister, el hechicero con muchos haces bajo la manga, y Jack, un pelirrojo con una línea roja en su cuerpo muy sospechosa, formados por parejas, excepto por Jack, que es un capo, busca el paradero de Lupin con la penúltima noche, siendo Carmila y Aleister más que todo una distracción, cargándose a todo el mundo y comiéndose a la vampira a una de las criadas del lugar. Mientras son buscados por el grupo del profesor, el Mata-Onis y el gran ladrón de Francia están disfrutando una pelea por quien mantiene el control del diamante negro, evitando que también lo consigan el miembro de la aseguradora, dejando a Aya atrás mientras el combate extiende
extiende en una larga persecución por el lugar. Holmes junto a su compañero llegan para explicar la situación, pidiéndole a la inmortal que la lleven con ellos para poderles ayudar, consiguiendo primeramente a Alistair, que con la autoridad impuesta por su maestro tiene el permiso de matar a Holmes, y de un chasqueo intenta matarlo como el resto de los guardias. No obstante, descubriendo su truco al primer vistazo, el detective logra salvarle junto con su compañero, determinando que el truco se debe a la velocidad de sus dedos, que los usa para lanzar proyectiles, teniendo que silenciarlos para que no difundan sus trucos de magia. Por su parte, Carmilla se había encontrado con uno de los inspectores, que intentó detenerla disparándole balas convencionales, pero como es una vampira no le hizo nada, y antes de que pudiera hacerle algo al hombre, Shizuku llega para salvarlo, preguntando por el paradero del fantasma de la obra, que su señora le mandó perseguir, pero como ninguno parecía haberlo visto, se iba a retirar, o eso quería, hasta que Carmilla, por su orgullo, y porque la sirvienta le metió semejante patada hace unos momentos, no la iba a dejar ir, provocándola con eliminar a su señora allá si se encontraban, desatando la furia de la maid, haciendo que desenfunde su arma de plata, todo mientras Reynolds, Lupin y Shinichi tenían una batalla por el control del diamante, que cuando parecía que por fin uno iba a tomarlo, el otro se lo quitaba, hasta que en un último intercambio de golpes, el diamante sale disparado hasta el interior de una pequeña capilla. Después de recagarse a palos, el protagonista y el ladrón hacen una tregua para quitarse encima al hombre de blanco que los seguía, distrayéndolo para tirarle un piano encima, aunque esto no era suficiente para detenerlo. Casi al mismo tiempo, del tejado de la capilla caen Fátima y el fantasma de la obra, pero para desbalancear más el encuentro, Jack, uno de los asistentes del profesor, entra a la escena, desprendiendo una aura terrorífica. Al ver que el chico tomó el diamante, los miembros de Royce querían detenerlo, pero en un simple movimiento de manos, rebanó por completo el cuerpo de Fátima, y de un solo golpe estampó contra la pared a Reynolds, acabando con los dos en un instante. Ante semejante magnitud de oponente, Lupin y Eric se van sin dejar rastro, dejando solo a Shinichi con este monstruo. Al mismo tiempo, el combate entre la vampira y la sirviente ocurría, llevando la ventaja a Shizuku, la dominaba en todos los ámbitos de combate, contando con su arma, que además de tener una bayoneta, también sus proyectiles eran de plata pura, dañándola sin dejar que se regenere. Pero en una de sus heridas, algo de la sangre de la vampira cayó sobre el cuerpo de la chica, y lo peligroso de esto es que su sangre es un potente afrodisíaco que debilitó todo el cuerpo de la sirvienta, dejándola toda sumisa y casi inconsciente sin poder levantar su arma. En el caso de Alistair, este lanzaba tantos proyectiles que no dejaba que el dúo de detectives pudieran pensar qué hacer contra él, limitándose solamente a escapar. Sin embargo, el mago se detiene cuando ella le pide hablar un momento, queriendo saber por qué querían el diamante, a lo que le responde que esta era la llave para conseguir a los hombres lobo, y como ellos son una sociedad de monstruos, solo querían tener más compañeros. Esto le da curiosidad porque es una cabeza parlanchina, y cuando ella le cuenta que fue que le robaron el cuerpo hace un año, el hombre echa cabeza y le dice que posiblemente ellos tengan su cuerpo. Pillándolo desprevenido mientras hablaba con la inmortal, Sherlock activa su as bajo la manga, una técnica de super concentración y deducción que le permite ver las cosas a super detalle, devolviéndole una de las agujas envenenadas que le tiró, haciendo que él mismo gaste su único antídoto. Pero para fortuna del hechicero, rompiendo una pared, el profesor y el gran Víctor interrumpen la pelea, uniéndose así todas las piezas, pues el viejito del bastón no era más que el profesor Moriarty, el antiguo némesis de Holmes, quien lo dio por muerto tras caer en unas cataratas, que en vez de seguir el combate aprovechando sus fuertes súbditos, este se detiene a hablar tranquilamente, pues en realidad él no venía por ellos, sino por la penúltima noche, que sabía que su estudiante conseguiría. Ella le pregunta por su cuerpo, y el profesor le dice que sí lo tiene, pero que no se lo podía devolver, pues era un experimento de mucha utilidad, despreocupado porque también ella era solo una cabeza, y no podía hacerle nada sola. Cuando la inmortal iba a responderle que venía acompañada, como todo el mundo, parece ser que el profesor también tiene unas habilidades de superdeducción, sabiendo con solo mirar la jaula que era acompañada por dos personas, una descuidada y una muy meticulosa, teniendo que ser una de las maids sobrevivientes y un guardaespaldas. Igual esto no le representa ninguna amenaza. Cuando todos creían que realmente hacía todo esto para traer de vuelta una banda criminal, el viejo no oculta sus verdaderas intenciones y les cuenta que realmente lo hace por su alumno, un chico británico que llegó con él buscando fortalecer su cuerpo con trasplantes de monstruos, siendo este motivo por el cual viajaron a Japón para encontrar a un Oni y trasplantar los órganos al cuerpo humano y darle su fuerza. Pero este siempre salía mal, pues a los días o meses los sujetos de prueba acababan sucumbiendo ante el demonio y eran poseídos. Por ello era necesario el cuerpo del ser inmortal, y una vez que lo obtuvieron, le dieron al aprendiz las células necesarias para mantener su nueva forma. Pero eso no era todo, pues también consiguieron las células de un vampiro para otorgarle al chico la inmunidad de un ser inmortal, la fuerza de un Oni y la gran regeneración de los vampiros, revelando que por ese motivo también querían conseguir a los hombres lobo para crear la gran primera quimera humana, siendo este chico el asesino de gran renombre, Jack el Destripador, el mismo que justo estaba combatiendo con Tsugaru. El último gran combate de la noche ocurría en la capilla, uno donde a pesar de estar acostumbrados a ellos, ninguno de los dos podía recuperarse de sus heridas, descubriendo que ambos eran semi-Onis. Jack ganó la batalla lanzando al prota y atravesando varias bancas del lugar. Ahí cae en cuenta que aunque ninguno de los sujetos de prueba había sobrevivido, el número 9 de Caballo Azul había escapado luego de la cirugía. No obstante, pensaban que había muerto como todos, recordando a Shinichi al chico también por su color de cabello, preguntándole si iba a rematarlo. Jack le dice que él no merece la pena y lo deja tirado a su suerte, activando una bengala que alerta a todos de que ya consiguió el diamante. Todos los miembros proceden a retirarse
retirarse, y que bueno, porque Carmille estaba a punto de matar a Chizuko. Por su parte, Aleister, Victor y Moriarty también se retiran, no sin antes presentar su organización como el banquete, y luego de ellos todos se retiran del lugar. El señor Phileas, los de seguridad y los detectives se reúnen para aceptar todos su derrota, pues Lupin escapó con la caja y Jack con el diamante. Son interrumpidos por el Peleazul, pues tenía una importante declaración que hacer. Del otro lado de la moneda, los miembros del banquete hacían un brindis por cumplir su objetivo, aclamando ver el preciado premio, y en el momento que el pelirrojo revisa su bolsillo, se da cuenta que este tiene un hueco, presentando a Shinichi ante los detectives que, cual truco de magia, en media pelea, este obtuvo la penúltima noche. Sin perder el tiempo, nuestro equipo de detectives favoritos se retira de Londres para concentrarse en la búsqueda de los hombres lobo, pues el último acertijo que se resolvió antes de irse de la ciudad fue descifrar el mensaje secreto del diamante, que los llevaba al bosque de los colmillos. En lo que iban por la pradera de la montaña, rumbo a Ullendorf, se consiguen a este señor, Heinemann, el médico de la aldea. Los reconoce como los portadores de la jaula, y no se tarda ni un segundo en pedirles ayuda, pues una niña había desaparecido y era culpa de un hombre lobo. En camino a llevarlos con el alcalde, Heinemann les cuenta las historias que desde hace un año, niñas de entre 13 y 15 años han desaparecido en noches de lluvia. Estos sucesos ocurren cada 4 meses, y solamente en días lluviosos, siempre apareciendo el cadáver a los días descuartizados, por lo que parecía ser la misma criatura. Y este patrón siempre se repetía hasta un día antes de la llegada de nuestros protagonistas, dado que Lois, la niña que buscaba al doctor en las montañas, todavía tenía 12 años. Su cuerpo no había aparecido y, lo más intrigante, la noche anterior no había llovido. A pesar de esas claras diferencias, la gente del pueblo piensa que hay un hombre lobo entre las personas y que cada cierto tiempo pierde el control atacando a las niñas del pueblo. Por eso, cuando Heinemann los lleva a la iglesia, nada más entrar consiguen 2 hombres peleando, siendo uno de ellos el padre de la reciente niña perdida, Gustav. La riña se detiene ante la llegada de los detectives, que presentándose cada uno ya de por sí generan desconfianza. Entre la gente lo hacen aún más cuando descubren que la misma Aya Rindo es un ser inmortal. Los pueblerinos entran en pánico, porque si de por sí no les gustan los forasteros, les gustan mucho menos los monstruos. Rápidamente Gustav apunta con su arma a la cabeza parlanchina, pero la misma ya le dice que es un ser inmortal, así que pierda su tiempo. Ella se puede ir, pero es la única que puede encontrar a su hija. Lo siguiente que vemos es a los detectives ya en la escena del crimen, habiendo muchas cosas fuera de lugar, comenzando con que el cuarto estaba hecho mierda y una de las ventanas estaba rota. Muchas cosas llamaron la atención de la joven de 950 años, entre ellas la chimenea, que lanzando la almohada de Shinichi hicieron levantar un montón de polvo. Las huellas parecían ser de un lobo no tan grande, y a pesar de haber atacado a la chica, no había suficiente sangre en la ruta de escape, o sea que si se la habían llevado, tuvieron que traer algo donde envolverla para que no gotee. Además, en vista que el depósito de su patio tenía la puerta rota, Gustav les cuenta que hace un tiempo le robaron su arma, y que aunque casi al mismo tiempo comenzaron los asesinatos de las niñas, no hay ningún licántropo que use ese tipo de arma. Viendo todo lo que necesitaban, se retiran a ver finalmente al alcalde, no sin antes matar todas las esperanzas del padre, diciéndole que como van las cosas, no volverá a ver a su hija con vida. El alcalde es solo un viejito postrado en cama, que sin importarle si sean forasteros o monstruos, les piden que ayuden a encontrar al licántropo y sacarlo del pueblo, o de la vida si es posible, ya que este pueblo, por tanto miedo que corre en él, está comenzando a ser abandonado, y a este paso que va, nadie va a quedar en él. Aya acepta, pero quiere saber el paradero del bosque de los colmillos, cosa que el anciano se niega a decir, por lo que hacen un acuerdo. El alcalde les dice cómo llegar, y ellos tienen que decirles en 2 días el nombre del sospechoso. El trato es sellado, y mientras le cuentan todo lo que saben, vemos como 2 personas de vestimentas blancas llegan a la estación de trenes, presentándose como exterminadores. Con el hecho de que todas las desapariciones ocurrieron de una misma manera, los detectives intuyen que quien hizo esto buscaba algo más que solo llenarse el estómago, pues al ser tan selectivo y que pasara cada 4 meses, en noches lluviosas y a chicas de esas edades, era demasiada coincidencia, y parecía ser premeditado por algún motivo, dando a entender que alguien dentro del pueblo era uno de ellos. Sin embargo, el alcalde la contradice, pues los licántropos solo pueden nacer de otros licántropos, y que todos en el pueblo han nacido aquí, excepto por 3 forasteros: Heinemann, el médico, Knut, el ingeniero, y Alma, la artista. Los 3 fueron puestos a prueba en una especie de ritual, rociándoles lirios, acercándose al fuego y haciendo mucho ruido cerca de ellos, a causa de los sentidos tan agudos de los hombres lobo, y que si alguno de ellos fuera uno, hubieran reaccionado a estos estímulos que se les pusieron, descartando así a los forasteros y a los pueblerinos como sospechosos de estas desapariciones. Continuando con los lobos, lo más importante de ellos es su sangre, y no me refiero a que tengan una sangre especial como la de Carmille, sino que son muy cuidadosos en escoger con quién procrean, encargándose que su siguiente generación siempre sea más fuerte que la generación pasada, siendo que ya los más recientes ya no son vulnerables ni a la plata ni al agua bendita, dejando como únicas maneras de matar a un licántropo el atacarlos en su forma humana, a través de sus ojos o dentro de su boca, o bueno, también con fuego, aunque es posible que ellos también se hayan adaptado a esto último. Estando más
más cerca de alcanzar a criar un Kingfuhrer, un licántropo tan evolucionado que sea mucho más fuerte, resistente, veloz e inteligente que el resto. No obstante, a pesar de tener mucho conocimiento, si de verdad quería obtener información sobre los hombres lobos, tenían que ir con Nut, pues era el que más había vivido con unos. Llegados a su casa, el ingeniero les cuenta que una vez de regreso al pueblo, se encontró con una mujer de cabellos plateados, toda malherida, a un costado del camino, llamada Rosa. Como en aquel entonces la gente era más abierta a recibir visitas, la dejaron quedarse sin problemas, puesto que cuando le preguntaron de dónde venía, solamente les dijo que había huido de casa, pensando que vivía en una mansión y la echaron por infiel o alguna cosa parecida. Total, que fue recibida por todos los pobladores, y al cabo de los 6 meses dio a luz a una bebé de nombre Yute, pues resulta que estaba embarazada. Y de ahí a los siguientes 4 años todo iba de perlas, hasta que un día Rosa confundió a su hija Yute con Lois. Mientras estaba jugando en un campo de lirio, le dijo que por mucho que la abuela nunca muestre sus orejas. Momentos más tarde, Lois llega en su silla de ruedas con un ramo de lirios, y cuando la pequeña Yute vino a saludarla emocionada, le pega el ramo en la cara, haciendo que sus orejas de loba se muestren ante todo el mundo. Rosa inmediatamente sale a rescatar a su hija, llevándola lo más lejos que puede, pero perseguidas por una turba furiosa, son arrinconadas en una torre abandonada, muriendo entre las brasas de quienes incendiaron el lugar. Teniendo que ir a identificar el cadáver por ser el más cercano, Nut afirma no estar relacionado con los hombres lobo y que el doctor no tiene pinta de ser, dejando entre los forasteros sospechosos a Alma, a quien nuestros detectives no tardan en visitar. A pesar de que de primera mano se ve como una persona sospechosa, también la artista es bastante amable, recibiendo a los detectives en su casa y además dibujando un retrato de Aya. Pero lo que tiene de sospechoso es que además de tener 3 pinturas de las 3 niñas desaparecidas, también les mintió con que había ido a una escuela de arte en su momento y que venía de una familia, pero por su manera de agarrar el carboncillo, la inmortal le desmantela su mentira. Atrapada, confiesa que realmente fue una niña abandonada y le avergüenza decir eso, pero no todo era mentira, pues su amor por el arte era innegable y que cada noche veía la silueta de un lobo dorado corriendo hacia el bosque, pero que solo ella lo puede ver porque es la única que vive en las afueras del pueblo. Continuando con su investigación, los 3 se dirigen a la cascada donde se dice que viven los hombres lobo, y aunque realmente daba la sensación que algo habitaba allí abajo, no había nada que destacara. El mismo caso ocurría con los restos de la torre que estaban cerca, pero no había nada que resaltara a simple vista. Antes de irse, Tsugaru siente una mala espina, pero a pesar de que decide no hacerle caso, realmente sí pasaba algo, y era que el banquete ya los había encontrado y los estaba vigilando. Interrogando ahora al médico de la localidad, este parecía estar dispuesto a ayudarlos en lo que sea. Bajo las preguntas de la detective, ella le pregunta si realmente Lois era atendida por sus padres, ya que los empujadores de su silla estaban demasiado impolutos como si nunca los usaran, y que fuese ella sola siempre quien llevaba su silla de ruedas. Sin poder confirmar eso, le ayuda diciéndole que un día la chica salió de su casa y se perdió, por culpa de que una de sus ruedas quedó atascada en el barro. Interrumpiendo la conversación por un momento, el médico se levanta para recibir unas visitas. Justo deja entrar a los 2 miembros de la aseguradora Royce, quien en cuanto ven a los monstruos, se arma un pequeño combate en el comedor. Aya es rápidamente puesta a salvo por Shizuku, mientras la pelea principal ocurre entre la pequeña vaquera y nuestro peli azul, que en un momento de imprevisto toma a la chica del cuello, mientras ella la apunta con sus 2 pistolas a la cabeza. Sin embargo, nadie resulta herido, pues realmente había un porqué hacer esto, y los detectives le ofrecen un trato, ya que como no son ellos los que buscan, podrían trabajar juntos para buscar a los hombres lobo, ya que si incluso le quitan la penúltima noche de su cadáver, no sabrían cómo usarlo, pues el alcalde les va a enseñar cómo en un par de días cuando le digan un sospechoso. No teniendo mejores opciones, se presentan como Alice, la tercera agente de Royce, y Kyle, cuarto agente de Royce. Posteriormente todos se retiran, sin terminar de gustarle la idea a la pistolera. Una vez en su habitación y su rutina de intercambios de fluidos con Shinichi, el cual no le gustaba para nada a Shizuku, una multitud llama su atención. Interrumpiendo su conversación sobre el caso, una turba se encontraba fuera de la casa de Alma, quien parecía que se estaba transformando en licántropo, confesando haber matado a todas las niñas y devorarlas, para luego salir transformada en un lobo dorado que huye rápidamente en el bosque. Buscando detenerla, le disparan con balas de plata, pero estas no le hacen nada, teniendo que ir Tsugaru para bajársela a puño limpio. Logran llevarla hasta los límites de la cascada, donde el mataonis y la mujer lobo tenían un combate bastante parejo, pero al estar la sirvienta y los 2 miembros de la aseguradora, opta por distraer la atención de todos lanzando la jaula de Aya a la cascada, pero antes de que esta caiga, como su servidora fiel, Shizuku se lanza por ella, logrando entregarle la jaula al peli azul, pero ella cayendo por la cascada. Luego el lobo se escapa, no quedando de otra que retirarse para curar sus heridas. Como ya tenían al sospechoso, Aya le pide al alcalde que cumpla su parte del trato, revelándole que tienen que reflejar el diamante con la luz del amanecer en las montañas de las cataratas, y este les va a mostrar el camino. Una vez ya saben su ubicación, los detectives y los de la aseguradora parten hacia la tierra de los hombres lobo. En ese momento, Shizuku despierta en una cabaña, y resulta que había sido salvada por estas chicas lobo, que la consiguieron flotando en el río y se quedaron con ella para darle calor. Nora, la chica rubia que la salvó, le dice que no debería de estar aquí, pues este es el pueblo de los hombres lobo, y que por sus buenos sentidos podrían olfatearla en cualquier
cualquier momento. Vera, la joven de pelo naranja, le pregunta a su amiga que si esta era la culpable, a lo que Nora responde que no, pero al escuchar esto, despierta la curiosidad de la sirvienta, que se entera que aquí abajo en este pueblo también están ocurriendo los mismos asesinatos cada 4 meses. Shizuko intenta decirle que podría resolverlo junto con la ayuda de su mentora, pero obvio no se va a poder porque por algo es un pueblo secreto, además de que aquí no se aceptan forasteros. Para agradecerles por haberla salvado y continuar un poco más la conversación, la maid les prepara un té, muy diferente al que toman en el lugar, ganando un poco de su confianza, y enterándose de que las 3 víctimas eran niñas de entre 13 y 15 años, y que todas murieron por un arma de fuego, pero que a pesar de encontrar el cuerpo, nunca se había oído un disparo, ni siquiera con sus avanzados oídos. Nora insinúa que tiene que ser alguien tan hábil para ocultar su rastro, que sepa que son débiles cuando son humanos, y que tenga una escopeta que dispare sin hacer ruido. Hechos que descolocan a Shizuku, que cuando intenta cuestionar a la chica, no le sale nada bien. Y allí termina la conversación, diciéndole que tiene que retirarse del pueblo. Las chicas se ofrecen a ayudarla a salir, pero el verdadero problema son los hombres protectores de la aldea, que si se encuentran a un humano, lo van a descuartizar. Para esto, Vera y Kaya se ofrecen a llevarla escondidas en un carrito con un montón de heno, mientras que Nora engaña a los guardias para ir a uno de los bosques cercanos, separándolos del camino de Shizuku. En el trayecto que Kaya y Vera llevaban el carrito, hablaban del hecho de la existencia de otros pueblos de hombres lobo, y siendo posible que este es el único de toda Europa. Igual Kaya piensa que pasaría si escaparan, cosa que no iba a ser posible, puesto que Vera le recuerda que ambas chicas son sacerdotisas desde que cumplen los 13 años, teniendo que estar para los rituales de sangre del pueblo, y si intentan escapar serían traídas a rastras por los hombres del pueblo, siendo que Nora va a compartir este mismo destino dentro de una semana, que también cumplirá 13 años. De pronto la conversación se detiene cuando se dan cuenta que los guardias siguen en el mismo sitio de siempre. Apenas llegan, son interrogadas por ellos, pero al no notar nada raro, las dejan ir, y cuando pensaban que ya habían logrado lo más difícil, una rueda del carrito se rompe, volteando toda la carga y con ella cayendo Shizuku. Al alertarse de ser una humana, todo el pueblo va tras la sirvienta, pero como ella es muy habilidosa, logra liberarse de varios de ellos a pura punta de palos de escoba, pero de igual manera, por mucho que detuviera a uno o dos, seguía estando en el pueblo de los lobos, acabando por ser rodeada más temprano que tarde. Entre la multitud aparece la vieja sabia de la aldea, que por cumplir sus normas y tradiciones ordena la muerte inmediata de la humana, pero al enterarse que Nora fue quien la salvó, deciden darle una oportunidad en una especie de tribunal de madera. La montan en un patíbulo, que es esta estructura rara de madera, y le dicen que cada vez que mienta o dude va a caer una tabla. Si aguanta todo el interrogatorio es por ser inocente, pero si cae es culpable. El problema es que quien decide si es verdad o no es la misma vieja de mierda que la puso en el tribunal, por lo que no es muy justo, pero bueno, es su pueblo y son sus reglas. Que por cierto, la última persona que estuvo en ese tribunal fue una mujer llamada Rosa. Las preguntas comienzan tranquilas al preguntar su nombre, cosa que claramente no iba a dudar, pero cuando le preguntan cómo llegó aquí, la primera tabla cayó cuando responde que fue por accidente. El interrogatorio parece ir mal cuando cae la segunda tabla al responder que no trajo su arma para herirlos, y justamente hace unas horas intentó dispararle al lobo dorado en la cascada. Que hablando de disparos, el juicio es interrumpido por el sonido de una escopeta. Rápidamente todos se aproximan al sitio de sonido para toparse con la peor de las escenas. El cadáver de Nora yacía sobre un tronco cortado. Con un agujero no profundo de su pecho, Nora fue asesinada. Como ese día no había llovido, los lobos sí podían rastrear el olor, pero ante la sorpresa de que el rastro se detenía justo allí. Ante la súplica de sus rescatistas, Shizuku utiliza todos los conocimientos que había adquirido estos años acompañando a Aya para obtener todas las pistas posibles, notando que el cuerpo de Nora estaba mojado, pero la ropa seca, que si hubiese recibido el disparo en ese sitio, había más sangre de la que hay, y descubriendo que hubo 2 disparos, pero solo se escuchó uno solo. A pesar de todo esto, no logra determinar nada y es capturada como criminal. La sirviente busca convencerlos de que su señora podría resolver esto, pero Guter, el alfa de los guardias, declara que todo forastero que entre será asesinado. Mal momento para esto, pues justo bajando la montaña estaban Suguru y Aya, junto con los 2 agentes de la aseguradora, aunque no por mucho, pues ambos detectives son secuestrados por el miembro más grande del banquete, Víctor. Mientras Alice putea a Kyle por salvarla y no por exterminar a los monstruos, lo que parecía un secuestro era en realidad un rescate, ya que Víctor realmente lo sacó del lugar porque veía que le estaban dando problemas a los miembros de Royce. En vista de que era cierto, Suguru le dice todavía sabiendo eso que llegó tarde y busca retirarse, pero es detenido por Víctor, pues su ayuda ciertamente no fue gratis. Coincidiendo sus objetivos por los momentos, le revela al banquete la ubicación exacta y teniendo que dejar la penúltima noche como manera de fianza. Pero a pesar de ser del bando contrario, ser grandote y tener una apariencia de penumbra, el tipo parece un tipo bien justo, la verdad, deteniéndolos una última vez antes de que se vaya para preguntarle al Pelo Azul si los manipuló, porque ya sabía que ellos venían a por él. Declaración que el Mataonis deja en el aire, pues se va a responder el tema, mostrándonos que no es tan tonto como le gusta aparentar que es. En el momento que encierran a Shizuku y hacen el funeral de Nora, Vera logra conseguir a la tal Doña Aya que se la había encomendado y la lleva rápidamente donde estaba su amiga Kaya cuidando la celda.
Como todos estaban lejos en el funeral, tardaron en darse cuenta que había alguien en la celda, dándole el tiempo de compartir la información de la detective y de llevar la ropa de Shizuku, que por algún motivo a Shinichi se le olvidó meter la ropa interior en el conjunto. Sin mucho más tiempo tuvieron que irse, debido a que eran perseguidos por la élite del pueblo, y no era buena idea iniciar un combate ahorita, puesto que no los dejaría investigar bien. Yendo a la escena del crimen, la señorita Rindo comenzó una investigación a contrarreloj, investigando la zona, consiguiendo la misma información que Shizuku le pudo haber dado, pero con una cosa adicional súper importante. Cuando los lobos llegaron al lugar donde estaban, nuevamente el rastro de las personas que estuvieron allí había desaparecido, gracias a que resulta que en una de las piedras del lugar era realmente un mecanismo que abría una compuerta subterránea, el único sitio donde no pueden oler los hombres lobo, bajo tierra. Una vez en el subterráneo, cada paso que avanzaban los llevaba a una nueva pista: las manchas de sangre, la escopeta y un gran trozo de tela, que debería ser el arma que perdió Gustav hace unos años, y la tela con la que transportaron el cadáver, un montón de polillas, un estanque que explicaría por qué el cuerpo de Nora estaba mojado y muchas marcas en la pared, como si alguien estuviera contando los días, exactamente 550 días hasta el fin del conteo. Y por último, el cuerpo sin vida de Alma, la supuesta mujer lobo. Continuando por el pasadizo, terminan en los restos de la antigua torre abandonada. Este recorrido les tomó menos de 2 horas, cuando la primera vez que fueron al bosque tardaron 8 horas a pie. Por cierto, Sugaru al salir se limpia de todo el brillo que las polillas le dejaron, justamente encontrándose con el Dr. Heinemann, junto con los padres de Lois, dado que su cadáver fue encontrado. Aya vuelve a interrogar a los padres de Lois, teniendo esta vez una confesión diferente, ya que a pesar de volverse la guardiana del pueblo cuando expuso a Yute y Rose, antes de eso era una niña no deseada, que aparte de que no podía caminar, tampoco podía hablar, facilitando a sus padres que la abandonaran en el bosque para hacerse su vida más fácil. Sin embargo, Yute, que la consiguió, la trajo nuevamente al pueblo, mostrando probablemente que era una licántropo, dando cavidad a Lois de poder revelar el secreto de la niña, y normalmente uno se preguntaría que si Yute la salvó, ¿por qué la delataría? Siendo porque si ella demostraba al pueblo que era alguien útil, no la iban a abandonar. De vuelta al pueblo de los lobos, sus compañeros junto a la ayuda de Vera logran distraer al guardia para liberar a Shizuku, pero por otro lado Kaya y otras mujeres lobos eran atacadas por Carmille, que al ser ya de noche estaba preparada para darse un festín, y los del banquete no eran los únicos involucrados, debido a los agentes de Royce que trajeron consigo a todas las personas del pueblo. Teniendo que hacer unas últimas cosas, Sugaru ordena detener a los lobos alfas mientras ella, Shizuku y Vera investigan un detalle final. Con 3 hombres lobos para matar al peli azul, el chico se prepara para un nuevo teatro, acabando con ellos de uno en uno, estrellándolos contra el piso, partiéndoles el cuello y al último golpeándolo desde dentro. A la par, en el pueblo se desataba una masacre donde claramente los habitantes se veían en desventaja, muriendo ante las manos de los exterminadores e iniciando una guerra con los humanos del pueblo de arriba, escena que Heinemann recordaba como el día en el que Rose murió, perdiendo la voluntad de pelear. Al notar el jaleo que se armaba al pueblo, la inmortal le ordena a su sirvienta en ir a salvar a Kaya, encontrándose con Carmille, mostrándose los contrincantes de la ronda de combates más épica del momento: Shizuku vs Carmille, Victor vs Kyle y Alistair vs Alice. Con una obsesión loca que tienen las mujeres por gritar el nombre de sus rivales, dan inicio a sus combates. Entre tanto, Kyle tenía completamente apresado a Victor con sus cadenas, teniéndolo listo para casi descuartizarlo, pero de una patada, Sugaru irrumpe al combate para devolverle el favor a Victor por haberle salvado la vez pasada, y entre los dos se marcan un super combo que el Victor le iba a dar una mano, y nunca mejor dicho, y al caer de un patadón, Shinichi lo manda a dormir. Luego de ayudarlo, el peli azul reclama su diamante, y aprovecha para preguntar por el cuerpo de su mentora, que se encontraba en perfecto estado. Sin embargo, antes de que se retirase, Victor le dice que su base estaba en Londres, y que fuera a buscar el cuerpo, que ellos los iban a estar esperando. Terminando el primer combate, los otros aún seguían. Una pelea entre los dedos más veloces de todo el oeste se llevaba a cabo en algún lugar de este pueblito. Estando ambos en cobertura completa, no tenían ángulo de tiro para darle al otro, o eso sería para una persona normal, puesto que nada más puede, Alice lanza una pala que usa para que sus balas reboten e impacten en el cuerpo de Alistair, cuyo cuerpo cae de costado. En el momento que la vaquera se acerca a rematarlo, se da cuenta que ese cuerpo realmente no era su objetivo, terminando por ser atacada por la espalda con una aguja envenenada, engañada por el embaucador de Crowley, que realmente prefería que lo llamaran Mac, dejando como último combate a Carmille y Shizuku, quienes dan todo de sí para acabar con la otra, luchando tanto cuerpo a cuerpo como a distancia. En una de sus tantas maniobras, Shizuku muestra que no tiene su ropa interior, y Carmille piensa que hizo eso para contrarrestar su veneno, pero su único punto débil es que mientras más te muerda, más resistente te vuelves a su afrodisíaco. La sirvienta vacila un poco e intenta acabar con ella de una vez, pero utilizando sus técnicas extrañas, Carmille desaparece, dejando casi incapacitada a su joven enemiga. Una vez la ronda de combate se acabó, solo faltaba demostrar quién era el culpable de lo ocurrido para detener la batalla entre ambos pueblos, y el culpable no era nadie más y nadie menos que Nora y Lois, quienes realmente eran una sola persona que antes se hacía llamar Yute. Resulta que tras aquella persecución hace 8 años, Yute logró escapar del incendio por la misma compuerta que está ahora en la torre abandonada, llegando al pueblo que exilió a su madre bajo el nombre de Nora, donde vivió gran parte de su tiempo hasta que hace año y medio se consiguió a Lois cuando se perdió en el bosque. Como ambas tenían la misma edad, se veían idénticas y Lois de por sí no podía hablar, nadie notó el cambio, determinando que la persona que vivía en la cueva subterránea era la verdadera Lois. Aya había tenido sospechas de ello por una simple cosa que no le cuadraba en la habitación del crimen, y era que la
la ventana por la que escapó el asesino era la ventana fija, por lo que un humano no podría salir por ahí, pero sí un lobo. Pero tampoco podría llevar un lobo a una persona por allí, por lo que podía ser el licántropo y la persona secuestrada la misma persona, confirmando esa teoría porque nadie pudo entrar a ese cuarto por otro lado. Si fuese por la chimenea hubiese dejado marcas de hollín y polvo por todo el lugar. Además, al faltar en ambos pueblos una chica, las sospechas comenzaron a llenar la cabeza de Aya, pues sabiendo el parecido que tenían Lois con Yute, pensaba que Yute estaría viva y que Alma no era la impostora, a quien conseguirían muerta en el subterráneo. Y por último, confirmando que el cadáver de Lois apareció y el de Nora también, siendo el mismo cadáver pero reutilizado, porque en el momento que Vera y Aya fueron a la tumba de Nora, estaba vacía. Yute lograba llevar una doble vida, pues ambos pueblos tenían horarios diferentes, con los humanos siendo activos por el día y los hombres lobo por la noche, cruzando entre ambos lugares en poco tiempo gracias a la presencia de ese pasadizo. Y todo esto tuvo que ser hecho innegablemente por un lobo, pues sus sentidos agudos le permitía pasar por la cueva sin alertar a las polillas, ya que en el cuerpo principal no había escamas. Como había crecido entre dos pueblos que se odiaban, cuando tuvo la oportunidad hizo el intercambio de una vez y comenzó a asesinar a las niñas jóvenes para incitar a ambos bandos a que se destruyan entre ellos. Una vez descubierto gran parte de su plan, Yute se transforma de nuevo para escapar, despidiéndose de la anciana Reggie, quien solo la veía como una manera de llegar al Kingfuhrer y no como la persona que era. No obstante, como la loba dorada atraviesa el camino subterráneo, se encuentra con el Mataonis, que estaba esperándola allí, por órdenes de su maestra y de no dejarla escapar. Nora siempre fue considerada como un espécimen fuerte, y utilizando sus dotes, ataca al chico desde la oscuridad, apagando todas las velas del lugar de un solo aullido, desgarrándolo pedazo a pedazo para no arriesgarse a pelear con él. Pero a fin de cuentas, para Zenuchi, un perro era un perro, y mojándola, la detiene en el momento en el que se sacude, atrapándola con las cadenas que le había robado Kai. No obstante, nada más llegar la señorita Rindo al lugar, le ordena liberarla, pues se había equivocado en el veredicto de que todo lo había hecho por venganza. Realmente las chicas del pueblo de los hombres lobo no habían sido asesinadas, sino que Nora las ayudó a escapar de sus obligaciones de ser las sacerdotisas y ofrecer su cuerpo para ser un Kingfuhrer, matando a niñas humanas que se parecían y usando sus cuerpos para hacer parecer que los licántropos habían muerto, teniendo que hacer eso antes de cumplir los 13 años, antes de que ella fuera una sacerdotisa. Finalmente dejan escapar a Yute por sus buenas intenciones y porque como mujer encerrada a ella no le gustaría que también lo estuviera ella. La loba se va hacia un lugar entretenido, no sin antes pedirle a Shizuku que la próxima vez le enseñe a hacer el té de la última vez, acabando con ambos pueblos volviendo a su sitio, volviendo a más nunca conectarse, y con los detectives dando un último grito en las montañas antes de ir a por el cuerpo de la inmortal en Londres. Suscríbete y dale like si te ha gustado y deja un comentario. Cualquier cosa, puede ser una recomendación o buen video o no sé, algo. Eso fue todo, chao.